Buenos días, sean todos bienvenidos. Eh, en el capítulo 12 de la primera carta que escribió Pablo al pueblo de Corinto, a la iglesia que estaba allí, en el capítulo 12 Pablo hace referencia a la gran importancia que debemos dar al Espíritu Santo y al mover del Espíritu Santo en los creyentes. Y Pablo habla en este capítulo de los dones que el Espíritu Santo proporciona a la iglesia o a cada creyente miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia, para la ayuda mutua de los creyentes, para el crecimiento de la iglesia, para el provecho de la iglesia. Y una de las cosas que a veces pasa con los dones es que miramos más el don que tiene otra persona o los dones que tiene otra persona porque nos gusta más. Y a veces ocurre que los dones que nosotros tenemos quizás no nos gustan tanto como los dones del vecino, pero no quiero hacer un énfasis hoy en los dones. Básicamente Pablo habla de 9 dones y son dones que, como dice Pablo, única y exclusivamente pueden venir del Espíritu Santo. De hecho, Pablo habla de que el Espíritu Santo es la fuente que da los dones, que pueden manifestarse de diferentes formas en la iglesia, en los creyentes, pero la fuente es la misma. Y Pablo habla con respecto al Señor Jesucristo que servimos con esos dones que el mismo Señor Jesucristo dio llamados, dio ministerios, pero para servir a un solo Señor. Servimos al Señor Jesucristo como iglesia. Claro que el servir obviamente al Señor Jesucristo implica servir también a la gente. Pero quiero hablarle de algo que tiene que ver con los dones, pero que a veces trae desenfoque a nuestra vida. Y es que parece que nuestros dones o los que tenemos propiamente, cada individuo, miembro del cuerpo en particular, no traen felicidad. Y a veces nos traen más bien quebraderos de cabeza por usarlos malamente. Pablo básicamente habla, y quiero leerle un versículo que Pablo mencionó, y es el versículo 7. Y en el versículo 7 Pablo dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y a partir de este versículo, Pablo empieza diciendo, a este les dado un don, a otro otro, a otro otro. Pablo llega a nombrar hasta 9 dones. Y parece que cuando Pablo está nombrando esos 9 dones, parece que nombra 9 personas diferentes. Empieza diciendo a este, luego dice y a otro otro, a otro otro. Entonces podríamos decir que 9 dones, Pablo está haciendo referencia a que puede cada don estar sobre una persona y que cada persona debe usarlo conforme a la medida del amor, conforme a la medida de su fe, para el provecho y crecimiento del cuerpo de Cristo. Con cordura. La fe no es locura. La fe es creer primeramente en Cristo. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. No puedo acercarme a Dios con una fe extraña, vana, pagana, si no es la fe en Jesucristo. Cuando tengo mi fe en Jesucristo, agrado a Dios. La fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios trae fe. La fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Pero en ningún contexto de la escritura la fe se lleva al lugar o se le da el criterio de locura. Hagamos cosas locas por fe. Endeudémonos por fe. Hagamos una convocatoria de tal magnitud por fe. No, no, no. La Biblia no habla nada de ese tipo de cosas en base a la fe. Alguien puede decir, pero la Biblia muestra momentos en los cuales personas actuaron por fe, guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, habiendo recibido una palabra, llámalo así, teniendo una visión clara de parte de Dios
y actuando en pro de esa palabra o de esa visión por fe. Porque obviamente necesitamos la fe cuando tenemos la visión clara de parte de Dios, porque en el camino se nos presentan obstáculos. Allí necesitamos la fe. Necesitamos la fe, como dijo Santiago, para que la gente crea en nuestro credo, en nuestro Señor. Necesitamos la fe para que la gente vea por nuestras obras que realmente lo que decimos es fe, porque lo hacemos, porque lo vivimos. Necesitamos decirle a Dios que creemos de todo corazón y con sinceridad, y como dijo Pablo, Abraham lo hizo así, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Delante de Dios solamente lo que tenemos que hacer es creer, pero delante de los hombres no nos basta solo con creer, sino que los hombres necesitan ver nuestras obras de fe para que así ellos mismos se contagien de esa fe. Entonces, entienda esto, por favor. Esto es lo que quiero que hoy pueda llevarse en su corazón. ¿Por qué a veces fallamos, erramos, incluso pecamos con el uso de los dones que tenemos todos y cada uno de nosotros? Quiero darle 3 consejos, o por lo menos que eche una mirada, 3 principios que normalmente son quebradero de cabeza. El primero es las limitaciones. La fe que Dios ha puesto en nuestro corazón y que por el Espíritu Santo nosotros podemos ir creciendo en ella, pudiendo dar fruto con la fe que fue plantada en nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo riegue esa semilla que fue plantada, porque al final va a dar fruto. Necesitamos tener esa expectativa de que nuestra fe no se va a quedar en el estado que está, sino que nuestra fe para nuestro día cotidiano, para nuestro mes a mes, va a ir creciendo. Necesitamos tener esa mentalidad. Pero a veces llámalo así, en un arrebato de fe, que al final no es fe, nos podemos cegar y no darnos cuenta de que somos personas que tenemos limitaciones. Y si usted me deja terminar todo esto que tengo que decirle, va a poder entender que ser consciente de nuestras limitaciones no es, no tiene fe, no es no tener fe. Es tener el deseo de dar el uso correcto a aquellos dones que el Espíritu Santo me proporciona para que nos ayudemos mutuamente. Todos tenemos limitaciones. Las limitaciones básicamente nos vienen porque tenemos este cuerpo, estamos en un cuerpo que es mortal, no es un cuerpo infinito. Nuestro espíritu, nuestra alma sí que lo son, pero este cuerpo en el cual están nuestro espíritu y nuestra alma, nuestro espíritu que nos da conciencia de lo espiritual, que nos da la conciencia de Dios, nuestra alma que nos da aquella conciencia de lo terrenal, de nuestras emociones, que tiene que ver mucho con nuestro corazón, está dentro de nuestro cuerpo. Y a veces tenemos como un tipo de mala costumbre, creer que no somos limitados porque creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las limitaciones se ven en nuestra vida en cosas tan cotidianas. Por ejemplo, un día tiene 24 horas. No sé quién es capaz de estar quizás un día completo sin dormir, sin descansar y seguir su rutina, su día a día como si nada, sin cansancio. Cuando nosotros no descansamos, no dormimos el tiempo correcto, no descansamos, no hacemos pausa, no nos alimentamos, nos damos cuenta que nuestro cuerpo es limitado. Tenemos limitaciones, tenemos que comer, tenemos que alimentarnos, tenemos que seguir esto, tenemos que hacer lo otro, porque tenemos limitaciones. Tenemos limitaciones aún en el horario. Hay cosas que las hacemos en el día porque la luz del día, la luz del sol nos acompaña, pero cuando llega la noche no podemos seguir con la tarea. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones. Y cuando alguien tiene ese agrado del Espíritu Santo en su vida, manifestado a través de los dones,
debe ser consciente de sus limitaciones. Tener un don no nos convierte en superhéroes. Tener varios dones no nos convierte en infalibles, en superhéroes, en personas intocables, en personas que todo lo que hagamos va a salirnos como queremos que nos salga. No es así. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones. Y si nosotros nos hiciésemos, llámelo así, hágase hoy un regalo, hágase hoy un favor. Si no estaba siendo consciente de su limitación, a partir de hoy, hágase este regalo, dígase a sí mismo, tengo que ser consciente de mis limitaciones, porque necesito poner a producir el don o los dones que el Espíritu Santo ha dado a mi vida. Entonces el Espíritu Santo nos da los dones. Y obviamente el Espíritu Santo, como dijo Pablo, da los dones a quien quiere y el don que él quiere. A veces, no sé por qué, hemos pedido algún don, hemos orado por estos dones que habla, que solo pueden venir del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da ese don. Pero también hay momentos que hemos orado por otro don y vemos que le es concedido a otros, pero a nosotros no. Pero indistintamente del don que cada uno posea o de los dones, el don no quebranta nuestras limitaciones, no nos hace ilimitados. ¿Y sabe qué nos va a ayudar? Mucho para el buen ejercicio de los dones espirituales. Que todos y cada uno de nosotros tengamos una clara y coherente comprensión de las limitaciones. Mira, hay gente que se le da muy bien orar por las personas individualmente, pero a la hora de orar en público no se le da tan bien. Tiene esa limitación, quizá le entra pánico, vértigo, miedo, temor, pánico escénico, llámelo como sea. Pero cuando la persona quiere tener bien a punto el ejercicio de ese don que el Espíritu Santo le ha dado, por ejemplo, tiene palabra de profecía para darle a alguien. Wow, a lo mejor tiene ese don de orar para que alguien sane y se sana esa persona, pero a lo mejor esa persona descubre que el hacerlo en la intimidad con cada persona o con las personas, sin quizás tener un auditorio, bullicio, tumulto, es cuando el ejercicio de ese don en su vida es efectivo. Y a lo mejor prueba teniendo ese mismo don, haciéndolo en público, haciéndolo con multitudes, con un auditorio pequeño, mediano, grande, y se da cuenta de que tiene esa limitación. Podríamos llamarla pánico escénico, miedo a las masas, temor a estar en medio de las multitudes. Y por más que lo intente, el ejercicio de ese don no fluye. Pero sí que fluye cuando está con una persona, sí que fluye cuando está con dos, sí que fluye cuando está en un grupo pequeño de oración, un grupo familiar, un grupo de células, sí que puede fluir ahí. El don sigue siendo el mismo, pero la limitación de la persona, cada uno de nosotros tenemos limitaciones. Y la limitación no debe de ser mi quebradero de cabeza para enojarme con Dios o dejar de ejercer el don. Creo que cuando claramente entiendo y comprendo esa limitación, Dios, por otro lado, me da una salida, me da un escape para que el ejercicio del don no perezca, no muera con la limitación que yo tengo. Y cuando nos damos cuenta de las limitaciones que hay en nuestra vida, esto no es para fracaso, no es para derrota. Esto es para tener una comprensión clara de la multiforme gracia del Espíritu Santo sobre mi vida en el ejercicio del don que me ha concedido por gracia, por favor, por misericordia, para que yo pueda ayudar mutuamente a otros. Tener limitaciones no es un error, no es un pecado. Hay gente que tiene miedo a subirse a un avión.
Y a lo mejor le dicen, te invito para que vengas a otro país, tienes que venir, pero esa persona quizás tiene esa limitación y no lo ha hecho y no quiere hacerlo, no quiere hacerlo y quizás nunca lo va a hacer de subirse en un avión. Oye, no, pero es que tú tienes un don para dar una palabra. Sí, yo el don lo tengo, pero tengo esa limitación. ¿Por qué no buscamos otro recurso para que yo pueda dar esa palabra? Por ejemplo, Zoom, las redes sociales. Conectémonos, conecta a tu gente, conecta a la gente que consideras que yo puedo bendecir con una palabra. ¿Por qué no pones un directo en YouTube? ¿Por qué no haces esto, no haces lo otro? Yo me quedo en mi casa, yo me quedo en mi barrio, no cojo ningún avión y vas a ver que el fluir de la palabra, de ese don, va a llegar a las vidas y a los corazones. Tengo una limitación, pero la limitación no voy a permitir que fracase con mi don. Mire, cuando reconocemos una limitación, cuando claramente lo sabemos, cuando somos coherentes con esa limitación y no excedemos, no queremos traspasar esa limitación por fe, el don de Dios fluye. Ahora, si Dios lleva a cada persona a ir superando esas limitaciones o quizás llámelo adversidades que tiene en su vida, usted métase por donde Dios le lleva. Porque si Dios quiere que usted supere esa limitación, hágalo. Pero nunca Dios va a querer que nosotros superemos una limitación sin que pongamos por orden o en funcionamiento el don. Porque no podemos poner por excusa una limitación para el ejercicio de un don. Pablo tuvo muchas veces limitación. ¿De qué? De movilidad. ¿Por qué? Porque algunas veces estuvo en la cárcel, estuvo preso, pero tenía llamado de parte de Dios y tenía que ejercer su ministerio guiado por el Espíritu Santo, que era predicar la palabra de Dios. Y cuando estaba fuera de la cárcel, predicaba la palabra de Dios. Y cuando estaba con la limitación, estaba preso, seguía predicando la palabra de Dios. Segundo, ¿está conmigo? Sobrevalorarse. A mí me gusta mucho la esencia de las palabras de Pablo y la transparencia. Pablo habla a la gente común, a la gente del día a día. Pablo habló a ricos, habló a pobres. Pablo habló a señores y habló a esclavos. Pablo hablaba a mujeres y hablaba a hombres, a judíos y a personas que no eran judías. Pablo era para todos y hablaba a todos. Unos hicieron más caso a sus palabras que otros, claro está. Pero Pablo dijo en algún momento de su vida y aconsejó a la iglesia, nadie tenga más alta estima de sí mismo que la que debe de tener conforme a su medida de fe. Hombre, eso de sobrevalorarnos está feo. Todos y cada uno de nosotros tenemos valor. Porque Cristo es Señor de nuestra vida, porque tenemos un Padre y tenemos un compañero, porque tenemos la presencia de Dios y esto ya nos dio el valor que nosotros necesitamos, pero el valor tiene un límite y nosotros no estamos llamados a excederlo, no estamos llamados a sobrevalorarnos. No sé si alguna vez le pasó, a mí me ha pasado que nos sobrevaloramos. Y creemos que algo tiene que ocurrir en una reunión, algo tiene que ocurrir en mi empresa, porque yo invocaré la presencia de Dios. Algo tiene que ocurrir en esto porque yo invoqué al Espíritu Santo. Algo tiene que ocurrir porque Dios me habló, etcétera, etcétera. Y a veces sobrevaloramos aquello que realmente tenemos. Yo le estoy hablando de fe, porque la fe hay que manejarla con cordura, no con locura. Y a veces nosotros nos sobrevaloramos, por ende, hacemos un mal uso de nuestros dones. A veces nos sobrevaloramos de esta manera, prometiendo cosas que van a ocurrir que nosotros ni siquiera sabemos si van a ocurrir o si están de parte de Dios. Por la llamada, Dios lo hará. Y prometemos el cielo, la tierra,
Sobrevaloramos el don de Dios, el don del Espíritu Santo sobre nuestra vida y prometemos a alguien que va a ocurrir algo y a veces ponemos incluso tiempo. Y en 3 días esto, y Dios te dice esto, y 4 días va a ocurrir esto, y en una semana verás la gloria de Dios, y en un mes va a ocurrir esto. No estamos sobrevalorando la palabra de Dios ni a Dios. Ese valor nadie lo puede exceder. Nos estamos sobrevalorando a nosotros mismos como siervos de Cristo, como portadores del don que el Espíritu Santo haya tenido a bien darnos, por cual damos mal uso del don, porque cuando sobrevaloramos nuestra vida, lo que decimos, lo que hacemos, lo que prometemos, el don sigue estando allí. Pero si no ocurre por lo que sea, por sobrevalorar, es un mal uso del don. No podemos sobrecargar un coche, un carro, un automóvil que tiene 5 asientos con 7 o 8 personas. Con una sobrecárguelo. No podemos hacerlo. Trae perjuicio, trae daño, trae consecuencias. A lo mejor todos, es que a lo mejor no, esto es así. Todos tenemos a alguien, conocemos a alguien que pasa o está pasando en este tiempo por alguna calamidad. Y a lo mejor ese alguien necesita que yo use mi don y pueda servirle. A los cristianos les gusta mucho usar la palabra ministrarle, que es sinónimo de servir, servicio. Y a lo mejor hay alguien esperando por el servicio de ese don que usted tiene. Pero cuanto más usted sobrevalore su vida, ese don se va a ver muy necesario delante de la gente. Porque cuando me sobrevaloro, me estoy dando la importancia yo. Estoy haciendo entender a la gente que es por mí que la bendición viene, que es por mí que la bendición fluye, que es por mí que esa persona va a recibir el milagro, que es por mí que esa persona va a recibir la sanidad. No, no es por nosotros, es por Dios, es porque hay un don. Es porque Dios quiere que nos ayudemos mutuamente y pongamos por ejercicio ese don y que nunca perdamos de vista 2 cosas. Primero, la fuente del don, el Espíritu Santo o de los dones. Segundo, a quién servimos. Hay un solo Señor, un solo Cristo. Es a Él a quien nosotros damos honra y servimos. Cuando no sobrevaloramos, ya no vemos a Cristo tan Señor. Cuando no sobrevaloramos, ya no vemos que ese don haya sido por gracia, por misericordia, sino que a lo mejor lo merecía. A lo mejor mis actos tan buenos, tan de bondad, han hecho como un imán para traer ese don. Y es allí donde incurrimos en un mal uso de los dones o del don, sobrevalorándonos. Tercero, y termino, sabiduría. Oye, de la sabiduría se habla mucho en la Biblia. Uno de los más famosos es quizás textos para hablar de la sabiduría o intentar por lo menos explicarla. Es que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. Wow. Y cuando habla el temor a Dios, el temor a Jehová es confianza reverente, no es miedo. ¿Qué miedo? Y si le tengo miedo, soy sabio. No, soy sabio, obtengo sabiduría cuando yo humillo mi corazón delante de Dios, cuando confío en Él y tengo reverencia sabiendo que Él es el Señor y yo obedezco a un Señor. De hecho, la Biblia habla mucho de la sabiduría en el plano de aconsejar, consejo sabio. Wow. Salomón era un hombre que aconsejaba muy bien, que era capaz de dirimir un conflicto para el lado correcto, cuando quizás a los ojos de el hombre común, el hombre más cotidiano, quizás, y yo aquí cómo juzgo si no sé, Salomón tenía esa sabiduría para decir, ese hijo es tuyo. Salomón tenía sabiduría y la gente lo reconocía. De hecho,
Personas importantes, ricas, con cargo de otras naciones, venían solo para escucharle, escuchar solo lo que tenía para aconsejar, para decir, para hablar. ¿Por qué? Porque Salomón obtuvo la sabiduría de parte de Dios. ¿Por qué? Porque temía a Dios, porque humillaba su vida y su corazón delante de Dios. Y porque un día le pidió a Dios, dame sabiduría, Señor, para saber guiar este pueblo que me has dado. Soy joven, no sé ni cómo entrar ni cómo salir y necesito dirigir este pueblo porque ha sido tu palabra sobre mi vida que lo dirija. Y Dios dijo, te doy sabiduría. Mire, quiero terminar con esto. Sabiduría. Y si tuviera que decirle en qué consiste la sabiduría con respecto a este contexto que hablo de los dones, de por qué a veces los usamos mal, le diría este consejo. La sabiduría consiste en conocer los límites del carril asignado. Y entonces, el carril del vecino a veces es llamativo. El don del vecino parece que es mejor que el mío. Ahora, seamos sinceros. La gente, si tiene que seguir a alguien, ojalá que cuando alguien que no conoce de Cristo empieza a seguir a alguien que tiene a Cristo en su vida, ese alguien que tiene a Cristo en su vida, haga como Juan. Juan, primo del Señor Jesucristo, primo en la carne, preparó terreno y empezó a discipular gente, pero cuando Cristo se manifestó públicamente, Juan dijo, he aquí de quien he hablado, he aquí el Cordero de Dios. Y los discípulos de Juan, dice el contexto, el relato, que en cuanto Juan lo señaló a él, le dijeron a Juan, gracias por tu tiempo, ahora nos vamos a seguirlo a él. Y no vemos a Juan enojado. Claro que es verdad que Juan también mantuvo más discípulos, claro que sí. Pero la esencia del corazón de Juan era que él no vino a enamorar la novia del novio. Esto es peligroso. Enamorar al pueblo de Dios, a la novia de Cristo. Y la sabiduría nos puede ayudar o nos hace ver que Dios nos dio un carril para transitar. Tómalo así. El don que el Espíritu Santo te ha dado, los dones, tienen que estar sobre un carril. El derecho, el izquierdo, de ida o de venida, no lo sé. Ese es tu carril y mantente ahí. Cuando vas en un carro, las vías normalmente están señalizadas. Un carril para allá, otro carril para acá. No te metas en el carril contrario. No lo hagas. Bueno, pero tengo que adelantar. Si hay señal de que puedes adelantar, adelanta, pero si no lo hay, quédate en tu carril. Si no hay luz verde del Señor donde puedes apoyar con el don tuyo, el don de otra persona, hazlo, pero si no, mantente en tu carril. Creo que esto es ser sabio. Creo que consiste la sabiduría en esto, de que si tienes 100 para gastar, gasta 100, no gastes 200 por fe. No, por fe das buena la palabra de Dios. Por fe tomas el billete, el dinero en tu mano y dices, 100 euros tengo para gastar. Me mantengo en el carril de que tengo 100 euros. Ah, pero es que allí están en rebajas. Esto costaba 200 y ahora cuesta 140. Yo tengo 100. ¿Qué hago? Mantente en tu carril. Es que a lo mejor te puedes ver en esta situación. Yo me he visto en esta situación. Y a veces me he cambiado de carril y el Espíritu Santo me ha enseñado de que cuando me muevo del carril que no corresponde al mío, pierdo mi esencia con respecto de Él. Me salgo fuera de su voluntad. Y cuando ejercemos un don es importante mantenernos en el carril de ese don.
a la velocidad que el Espíritu Santo nos marque, porque esto es fe. Porque los dones, el don es para mí, el don es para ti, el don es para ellos, para ellas, dijo Pablo. Pablo dijo, a este les he dado este don, a otro otro, a otro otro. Pablo está diciendo, hay dones para todo el cuerpo de Cristo. Solo dejen que el Espíritu Santo les reparta como Él quiere. Y por favor, usen los dones para ayudarse mutuamente y que así el cuerpo de Cristo pueda crecer. Y creo que si hace caso de estos tres consejos, el uso del don o de los dones que usted tiene puede tener más provecho para el conjunto que se va a beneficiar de ese uso de ese don. Saber mis limitaciones, no sobrevalorarme y ser sabio. Saber en qué carril debo permanecer. El panadero debe dedicarse a hacer el pan. El electricista que haga o se dedique a sus cables. El que hablan lenguas para decir algo de parte de Dios, por favor, hágalo. Pero no ande prometiendo milagros de sanidad, no se salga de su carril. El que tiene don para milagros de sanidad, no ande prometiendo sanidades. Simplemente deje fluir el don, no se sobrevalore y siempre lleve a la gente a darle honra a Cristo. Hágale saber a la gente que no es usted, que usted solamente es barro en las manos del Espíritu Santo. Déjele saber a la gente de su sabiduría, de que cuando alguien quiera tentarle o hacerle salir del carril para demostrarle algo más del carril que Dios le ha puesto, usted diga no. Este es mi terreno, este es mi llamado, este es mi don, este es mi ejercicio, esta es mi limitación. La reconozco, pero la limitación no me va a limitar porque algo más hay. Cuando alguien quiera poner a prueba a Dios a través de su vida, usted recuerde que el don no es para exhibir a nadie. El don o los dones no son para que usted ni yo nos exhibamos y seamos tenidos por grandes delante de la gente. El don es para el beneficio y la ayuda mutua. El don es el regalo del Espíritu Santo, estos dones, pero tenemos que ser felices con los dones que Él nos da y manejarlos con la coherencia, con la mayor coherencia que nosotros podamos tener o que vayamos obteniendo a lo largo de nuestros días. ¿Está de acuerdo? Amén. A mí me gusta y estoy de acuerdo. Porque antes de yo hablarle a usted, Dios me habla a mí. Y estoy de acuerdo con esto que Dios me ha hablado. Espero que usted esté de acuerdo. Y si está de acuerdo, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle gracias por mis dones. Soy feliz con mis dones. Y voy a seguir estos tres consejos. Voy a tomarlos porque son base de tu palabra. Reconocer mis limitaciones. No sobrevalorarme. Y darle consistencia a la sabiduría, no saliéndome del carril en el cual tú me has puesto. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias porque a ti te servimos. Tú eres el Señor que nos ha puesto para servicio. Gracias, Espíritu Santo, tú eres la fuente de los dones, tú eres la fuente de todos ellos. Estos dones que habla Pablo aquí, Espíritu Santo, no nacemos con ellos cuando salimos del vientre de mamá. Estos dones vienen por ti. Estos dones vienen como regalo y tú los repartes para que nosotros seamos coherentes, seamos sabios para manejarlos. Gracias, Espíritu Santo, porque estos dones hacen ver cuánta ayuda necesitamos los unos sobre los otros. Necesitamos ayudarnos mutuamente, por eso tú nos has dado dones. Tú no nos has dado dones para sobresalir, tú no nos has dado dones para que seamos más los unos de los otros. Tú nos has dado dones por gracia y para que nos ayudemos mutuamente. El cuerpo necesita de la ayuda de los miembros.
Cada miembro en particular pasa por algún momento difícil. Necesitamos el ejercicio de los dones para ayudar a ese miembro. ¿Por qué? Porque nosotros un día lo hemos necesitado. Y por esto te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú has estado allí a través de alguien, para que por el ejercicio de un don nuestra vida haya sido bendecida. Ayúdanos, Espíritu Santo, como nos vienes ayudando, para que nosotros sigamos ejerciendo el don de la mejor manera. Y si estábamos ejerciendo don o dones de una manera equivocada, no reconociendo nuestras limitaciones, sobrevalorándonos y sin sabiduría, hoy queremos decirte, queremos usarlo correctamente, Espíritu Santo. Y hoy te decimos, tú quieres ayudarnos y tú puedes ayudarnos, por lo cual vamos a usarlo también, teniendo en cuenta estos consejos. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.